Estamos en la última lección. En la lección. Hay dentro roto. Estamos en la. Dale. En la lección. En la 8, ¿no estamos en adelante? Sí. Vamos a retomar un poquito eso y vamos a pasar a la 9. Pero vamos a retomar. ¿La 8 la vimos bien? ¿Sí? Están tan seguros, che. Qué bueno. Bueno, muy seguros están ustedes. Exacto. Hay una cosa interesante ahí que anoté en la página 117. Vamos bien, así que vamos a tomarnos un tiempito con eso también. Y me llamó mucho la atención porque cuando habla de disciplina, la palabra de Dios es muy clara y respalda la autoridad, ¿no?, de los padres para guiar y disciplinar a los hijos. Pero esta frase me llamó la atención, ¿no? Sin cauce, un río se desborda y produce estragos. Sin cauce, un río se desborda y produce estragos. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo cuando los ríos se salen de su cauce, cómo destruyen, ¿no?, casas, familias, se llevan todo, ¿no? Entonces, el río tiene un potencial y un caudal impresionante, pero necesita un cauce. Y así tenemos que mirar a nuestros hijos. Ellos tienen el potencial para ser grandes personas. Nuestros hijos tienen el potencial para ser grandes personas. Y tienen el potencial para ser grandes hombres y mujeres de Dios. Y tienen el potencial dado por Dios y los dones y las habilidades. Y tienen un sinfín de capacidades que Dios se las dio para que puedan llegar a ser grandes personas y glorificar el nombre de Jesús. Pero si no tienen un cauce, si no están siendo direccionados por sus padres, si no están siendo disciplinados, porque la disciplina, entre otras cosas, establece límites sanos para que crezcan como tienen que crecer. Si no hay disciplina, hay un desborde, y de hecho, miremos, la mayoría de los chicos que se crían con padres que no los corrigen y no los disciplinan, terminan siendo, en su mayoría, delincuentes, terminan siendo personas que no entienden un no, que hay que hacer todo como ellos quieren, que se llevan a la rastra a las personas también, porque luego entran en relación con una familia, ¿no? Forman una familia y terminan siendo caprichosos, tercos, obstinados, lastiman el hogar, lastiman a su descendencia también. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron límites. Yo conozco personas que porque no fueron disciplinadas de chicas, terminaron arrastrando a tanta gente en el camino, y ellos mismos se perdieron, y ellos mismos hoy no saben cómo hacer para vivir una vida correcta. Es que han entrado en tantos excesos a causa de padres que creían que cómo le van a poner límites a los hijos, ¿no? De hecho, hay una historia acá mismo de una niña que los padres habían abrazado la corriente de la nueva era, ¿no?, de no ponerle límite a los hijos. La hija a los 7 años quiso ser aviadora. Y dijo, yo me quiero morir volando un avión. 7 años. Los padres que tenían la mandaron a estudiar aviación y bueno, la nena después quería pasar de un condado a otro, pidieron los permisos, con un piloto autorizado cruzaron, pero en una de esos caprichos de la niña, dice que entre el frío y el viento la avioneta pierde el equilibrio, la dirección, y cuando el piloto capacitado quiso tomar control del avión ya se había estrellado. ¿Por qué? Porque la nenita no llegaba bien a los controles del avión, a los pedales del avión y a los controles del avión. Entonces, cuando el viento y el frío en las alas hicieron un estrago en el avión, ya cuando quisieron tomar el control terminó muriendo. ¿Por qué? Por padres que pudieron haber esperado para decirle, mira, vos todavía no llegás ni al pedal. Es como que yo a los 7 años le diga a Franco, maneja el auto y vamos a dar una vuelta.
Cuando uno sabe que en cualquier momento alguien hace una mala maniobra y si vos no estás capacitado, chocas y te matás. Entonces a veces, ¿no? En esto de no limitar a nuestros hijos, terminamos haciendo que se autodestruyan, ¿no? Entonces, Dios por algo establece la disciplina, ¿no? Y hay principios bíblicos en la página 118, hay principios bíblicos que tenemos que mirar, ¿no? Para poder corregir. Es fundamental pasar tiempo con nuestros hijos, charlar, ¿no? Tomar vacaciones, asistir a la iglesia, orar juntos y corregirlos, por supuesto. Pero miren ahí, dicen actitudes de los hijos que tenemos que corregir. Y habla de 3 cosas. ¿Las tienen por ahí? ¿Qué sería? 3 cosas habla el autor acá en la página 118 que son importantes corregir si vemos que no lo están cumpliendo los chicos, ¿no? La obediencia, el respeto y la honestidad. ¿Qué piensan de esto? ¿Será importante que nuestros hijos aprendan la obediencia? ¿Sabían ustedes? Miren que esto es una figura muy poderosa. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el matrimonio fue creado por Dios? Dice que antes de que el mundo existiera fue creado por Dios y el propósito del matrimonio, aparte de bendecir nuestra vida, el propósito del matrimonio era para que nosotros entendiéramos la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios usa figuras para hacernos entender la relación que Él quiere tener con nosotros. Él usa figuras para que aprendamos cómo es Él. Y el matrimonio fue creado por Dios no solo para nuestra bendición, sino para que entendiéramos la clase de relación que Él quiere tener con nosotros. Por eso Él, ¿cómo la llama la iglesia? Su esposa. Porque es figura, ¿cómo se llama? Figurativo ese idioma. Lo que está diciendo es, esta es la relación que quiero tener con ustedes, una relación de intimidad, de amor, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la paternidad. La paternidad es eso. A través de nosotros como padres, y oigan esto, a través de nosotros como padres, Dios le enseña a nuestros hijos cómo relacionarse con Él. Por eso que si somos malos en poner límites, si no establecemos una relación correcta con nuestros hijos, cuando nuestros hijos se emancipen de nosotros y tengan que forjar una relación con Dios, no van a saber cómo relacionarse sanamente con Dios. Entonces, nosotros los padres estamos por un tiempo tomando el lugar de Dios y enseñándole a nuestros hijos a través de la paternidad cómo se deben relacionar sanamente para que cuando ellos acepten a Dios como su Padre, sepan cómo relacionarse con ellos también. Si somos malos en esto, no le estamos ayudando a nuestros hijos el día de mañana también a relacionarse con Dios. Entonces, por ejemplo, la obediencia. ¿Será importante enseñarle a nuestros hijos a ser obedientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será importante o no? Es importantísimo que ellos aprendan. ¿Por qué? Porque mañana, cuando ellos tomen a Dios como su Padre, como, ¿no?, su Señor, si no aprendieron obediencia en la casa, va a ser muy difícil aprender obediencia después. Entonces, necesitamos enseñarles a ser obedientes, a ser respetuosos. Necesitamos enseñar a ser respetuosos. A honrar a las autoridades, a ser respetuosos de las personas que Dios pone. ¿Será importante eso? Entonces, fíjense cómo hay como 3 cosas acá. Y ser honestos. ¿Qué dicen ustedes con este tema? Ser honestos. Ser íntegros. ¿No? Fíjense, ¿no?, lo que estamos hablando, que hay ciertas cosas, en esta carpeta se nos enseña que hay ciertas cosas de las que no debiéramos tomarlas a la ligera. O sea, debemos enseñar a nuestros hijos obediencia, respeto y honestidad o integridad. Cuando vemos en nuestros hijos que alguna de estas cosas no están andando bien, hay que corregir.
Hay que corregir. Si no están siendo obedientes, hay que corregir, porque si vos no lo corregís, no solo mañana le va a costar ser obediente a Dios, no solo mañana le va a costar ser obediente a Dios, sino que le va a costar ser obediente a las autoridades, le va a costar ser obediente a las reglas establecidas, ya sea un semáforo, ya sea una autoridad, y el que corre peligro en realidad es él. Si él no es obediente, por ejemplo, la sociedad tiene reglas también, ¿no es cierto? Las relaciones tienen reglas, los noviazgos tienen reglas, y cuando una persona está acostumbrada a saltarse las reglas, termina destruyéndose a sí mismo y destruyendo a los demás. Entonces, es importantísimo enseñarle a nuestros hijos obediencia, enseñar el respeto, porque si no respeta a las autoridades, si no honra a las autoridades, una maestra en la escuela, al padre y a la madre, a los líderes en la iglesia, si no respeta eso, si no honra eso, tampoco va a honrar a Dios mañana. ¿Por qué? Porque estamos creando en el corazón de nuestros hijos el pensamiento de que ellos son como dioses, ¿no? Que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, que pueden tomar sus decisiones como ellos quieran y estamos haciéndole un mal. Lo mismo pasa con la integridad. Tristemente, a veces nuestros hijos mienten, y en vez de corregirlos, lo tomamos como una broma. O en vez de confrontarlos en sus mentiras, porque claro, confrontar conlleva un proceso, ¿o no? Entonces, a veces, qué fácil como padre dejar pasar estas cosas, ¿no? Pero hacemos de nuestros hijos personas que después carecen de integridad, de honestidad. Hacemos de nuestros hijos personas poco confiables, porque aprenden a mentir y luego se acostumbran a salir de los problemas por medio de la mentira. Y de hecho, a veces me toca ministrar en la iglesia, porque yo me entero de los hijos. Uno como pastor siempre está, ¿no es cierto?, enterado. Pastor, ¿sabía usted de esto? Y de repente uno sabe hijos que le mienten a los padres. Hijos que le mienten a los padres, y no puedo, ¿cómo se llama?, imaginar el corazón de ese padre cuando luego se entera que su hijo no es lo que dice ser, ¿no? Estábamos ayer, no estaba Diego, ayer estábamos y Gastón nos contaba, ¿no? Es un testimonio que él contaba de cuando tuvo un accidente y terminó en el hospital, y los padres ahí se enteran de que ese accidente había venido por cosas que él había hecho. Y Gastón contaba, yo hoy me doy cuenta cuánto dañé el corazón de mis padres. Mis padres creyendo que yo era una persona y se enteran por el accidente que yo andaba en un montón de cosas malas. Por eso es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros, a ser veraces, a no mentir, Entonces, cuando los agarramos con mentira, no tenemos que dejarla pasar. Acá podemos ver que hay cosas que se corrigen, dice, inmediatamente. Ahora, es obvio que no vamos a corregir a nuestros hijos y aclara, porque a veces también yo hablaba con Viviana, yo me crié en un hogar donde si a vos se te caía, no sé, la sopa, la leche, eso, te caían encima, ¿cómo se te cayó la leche? Pero ¿en qué estás pensando? Y se te corregía porque se te cayó el tenedor. Ahora, la idea no es que corrijamos a nuestros hijos por cualquier cosa. La disciplina y la corrección tienen que ser claras y por algo específico que también valga la pena ser corregido. Si tu hijo te está mintiendo y vos te enterás, vos tenés que corregir eso, llamarlo, confrontarlo. Mirá, me doy cuenta que me estás mintiendo. O si ves que falta el respeto. Y acá también cometemos un error muchas veces. Yo veo padres que se ríen de los hijos que le falta el respeto al tío, o le falta el respeto al abuelo. ¿Viste lo que le hizo al abuelo? ¿Pero qué le estás enseñando ahí? Porque por más que el abuelo esté viejo, ¿no? Viste que a veces que el abuelo está viejito, entonces, nos reímos, y de repente le está faltando el respeto. Entonces,
tenemos que tener un cuidado importante, ¿no? A la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? 3 cosas importantes: obediencia, respeto y honestidad. No disciplinarnos por cualquier cosa, pero sí cuando vemos que alguna de estas cosas es clara en nuestros hijos, la falta de respeto o la falta de integridad, la mentira, qué terrible la mentira. Tenemos que no permitir eso en nuestro hogar. Y si encontramos... yo lo puedo decir porque recuerdo que hubo una época, allá cuando Franco tenía unos 5 o 6 años, que no sé de dónde sacó eso, ¿no? Decir algunas como mentiritas, ¿no? Y con mi lo agarramos. Lo sentamos a la mesa y lo confrontamos. Cada vez que lo encontrábamos, lo confrontábamos para que se diera cuenta que eso no estaba bien. Entonces, ¿por qué? Porque si lo dejábamos pasar, eso crece y se transforma en un hábito. Pero que hay gente que miente ya por hábito y encima se cree la mentira, ya llega un momento. Entonces, esto es bien importante, ¿no es cierto? Y luego dice, miren, el padre o la madre que ejerce debidamente este orden divino, oigan, enseña indirectamente a ese niño a obedecer a Dios y a estar en relación correcta de sujeción y respeto a Él. ¿Ven? Si hacemos bien nuestro trabajo, le vamos a enseñar a nuestros hijos a poder estar en una buena relación con Dios. No le va a ser tan difícil el poder sujetarse el día de mañana al Señor. Y esto es importante, ¿no? Dice, si los padres no viven, ¿qué piensan ustedes de esto? Si los padres no viven en obediencia, ¿qué piensan ustedes? Si no viven en obediencia, si nosotros como padres no vivimos en obediencia al Señor, ¿qué piensan ustedes que van a hacer nuestros hijos? ¿Qué desafío o no? ¿Qué dicen? ¿Cómo es esto, Valeria? Porque hay un dicho que yo siempre les digo, ¿no? Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos. Ahora, qué desafío como padres, ¿no? Porque yo le puedo decir a mi hijo, tenés que ser obediente. Y de repente mi hijo ve que yo no soy muy obediente. ¿Usted cómo lo ven? ¿Cómo lo ves eso, Valeria? Sí, es que es muy difícil que le podamos decir a nuestros hijos, sé obediente, obedece a Dios, y ellos ven lo primero que nos decimos, es lo primero. Los hijos, cuando nosotros decimos algo, lo primero que ellos nos dicen, pero ¿y vos? Difícilmente yo le podría decir, Maite, obedece a Dios, y yo no obedezco, me digo, más. Es un tema, ¿no? Claro. Nos confronta. Y la integridad. Ser íntegros. Podemos enseñar a nuestros hijos a ser íntegros si ellos nos ven muchas veces o mintiendo o ven que como que no somos veraces o sinceros en nuestro andar. ¿Cómo ven eso? Porque ese es un enorme desafío, ¿no? Soy lo que digo ser. Amo a Dios como digo amarlo, porque ahí está el tema de integridad, ¿no? En todo lo que hago. Ese es el mayor desafío que tenemos. Creo que es el mayor desafío que tenemos. Vivir en un nivel, ¿no?, de integridad, de obediencia, que no es fácil. No estoy hablando, y vuelvo a repetir lo que repito en las clases que estuvimos viendo, no hablamos de perfección. No hablamos de perfección. Pero sí hablamos de estos principios, ¿no? Vamos a enseñar a nuestros hijos obediencia, integridad, respeto. Ellos van a esperar mínimamente ver eso en nuestra vida, ver que nos respetamos entre nosotros, que nos respetamos en el matrimonio. Si a mí me viera Franco faltarle el respeto a su mamá, ¿no?, diciéndole palabras que no tengo que decir, o teniendo actitudes de falta, o menospreciándola, él va a tomar eso y va a decir, papá, ¿qué me venís a hablar de respeto cuando no respetas a mamá? O no respetas a los abuelos. O no respetas a las personas. Es un desafío el que vivimos como padres. Un enorme desafío. Pero que es importante, ¿no? A la hora de educar a nuestros hijos, ¿no?
hubo una corriente en los años 70 que se popularizó y que era una teoría de que el niño debe expresar lo que siente sin limitaciones. ¿Cómo lo ven a eso? Y no le tenemos que poner límites para decir ni para hacer. Ellos libremente tienen que expresar lo que sienten, ¿no? Entonces, no, pero esta corriente decía que no hay que ponerle límites. O sea, si él sentía decirte, oh, sos una mamá de porquería, entonces no, vos tenés que dejarlo que él se exprese. Bueno, pero este hombre dijo eso. Y hubo toda una corriente en base a eso, que después trajo muchas consecuencias. Y que este mismo, que estableció este parámetro para los niños, no se hizo cargo, terminó diciendo, no me culpen a mí por sus hijos, dijo él. Qué fácil establecer parámetros, ¿no? Y vieron que ahora hay una cosa así, porque si ustedes ven la sociedad en la que vivimos, los hijos ahora se pueden divorciar de los padres. ¿No vieron que están peleando ahora para que los hijos puedan definir su sexo de chiquito? Y, por ejemplo, vos a los 10, 12 años podés decir, yo quiero ser nena, y ir, claro, ponerse en el DNI, entonces vos decís, bueno, porque yo me siento nena. A los 10 años él dice, me siento nena, entonces vos papá no te podés meter en mi sexualidad. Así que yo ahora voy a ir, voy a cambiar el documento y voy a ponerme documento nena. Pregunta, ¿está un chico en condiciones a los 10, 12 años de tomar una decisión que va a cambiar el resto de su vida? Porque vos viste que ahora están promoviendo que, de hecho, la última ley que salió es que una nena de 14, 13 años, 15 años puede ir a abortar y que los doctores no están obligados a llamar a los padres, porque es una decisión personal. Entonces ahora mi hija tiene 13 años, va, se hace un aborto y yo tengo que estar afuera de eso porque ella tiene derecho a su cuerpo a los 13 años. Ahora, ¿sabe esa nena de 13 años lo que implica matar a una criatura? ¿Sabe el daño psicológico, emocional, mental que eso le va a producir el día de mañana cuando entienda el valor de la vida? Cuando su mente madure y ella abrace una criatura y al abrazar esa criatura entienda lo que destruyó en un quirófano clandestino o ahora que está habilitado y va a decir, qué bien me hubiera venido el consejo de mamá, el consejo de papá, qué bien me hubiera venido que papá y mamá me pusieran límites. Entonces, los límites son importantes. La disciplina es importante porque de hecho la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, va a decir que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina, dice la Biblia. O sea, esto es algo que Dios estableció. Instruye al niño de pequeño, dice la Biblia. La Biblia dice, el que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina, dice la Biblia. Lo disciplina, el que ama. O sea, y es fuerte lo que puedo llegar a decir con respecto a esto, porque podríamos decir que amamos a nuestros hijos de verdad cuando no los disciplinamos. El no disciplinar a nuestros hijos es darle carta abierta a que se autodestruyan, a que se lastimen, a que tomen decisiones que lo van a marcar para el resto de su vida. Y no lo entendemos porque a veces los padres creen que están para ser amigos de sus hijos. Los padres creen a veces que están para que sus hijos sean felices. Pero nuestros hijos no van a ser felices si primero no aprenden que la vida tiene límites, que uno no puede hacer lo que se le da la gana cuando quiere, o que uno puede decir lo que quiera cuando quiera. ¿Ha visto chicos maleducados que dicen lo que se les da la gana en medio de una reunión familiar y ellos abren su boca? Nosotros venimos de una generación donde vos llegabas a levantarle la voz a tu papá. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que yo le iba a gritar a mi papá delante. Que yo iba a hacer eso. Uno entendía claramente que no podía decir lo que quería cuando quería. Y no estoy haciendo apología a la violencia ni nada de eso. Papá me miraba, papá a veces me miraba, yo sabía que tenía que callarme la boca.
o que no era el ámbito para decir lo que yo quería decir. Entonces, miren el daño, ¿no? Un río sin cauce se desborda y produce destrucción. Y yo no he conocido un niño que sea mal educado y que sus padres nunca lo disciplinaron, que termine bien, ¿eh? La mayoría de esos chicos terminan autodestruyéndose, porque la falta de límites los llevan a vivir justamente, ¿no? Transgrediendo una y otra vez las cosas hasta que alguien le pone límite y a veces se lo pone mal. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Que nosotros entendamos la importancia de establecer disciplina y que hay 3 cosas importantes que tenemos que mirar. ¿Cuál era? Dijimos. Sería bueno buscar Hebreos 12:11. Esa está buenísima. Hebreos 12:11 es una gran palabra. Ahora, la educación y la disciplina bíblicas producen fruto de bien en el joven y potencialmente serán de bendición en muchas vidas más. Qué poderoso esto. Hebreos 12:11, ¿qué será lo que dice? Me encanta lo que dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. 12:11. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues no duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Y hay otra traducción que dice, seguiremos la justicia. Ahora dice, ¿cómo te dice el tuyo? Es verdad que ninguna disciplina creciente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, pero luego da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pregunta, ¿a quién de nosotros nos gustaba? ¿Se acuerdan cuando nos mandaban a la pieza? Te vas a la pieza. Hoy no salís a jugar con tus amigos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No? Te vas. Y algunos más drásticos te decían, ahora te vas a la pieza y no comes, te decían. Y vos te dolía, ¿viste? Y no vas a comer ahora. Ahora, y eran disciplinas que dolían, ¿no? La disciplina, y había otras disciplinas, unas buenas nalgadas te daban a veces, ¿eh? Te pegaban en la cola y te disciplinaban. Y te vas a la pieza, y te vas a la pieza hasta que yo te diga. O por ahí me acuerdo que me decían, hoy no vas a ver tele, hoy a la tarde no vas a ver tele. Se acabó, hoy no vas a ver los dibujitos. Ah, cómo me dolía no ver los dibujitos. Y ahí dice el autor, ¿no es cierto? Es cierto que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, de felicidad. Tenés que ser un masoquista si disfrutás el castigo o la disciplina. No es lindo. ¿Dios nos disciplina? Vieron que a veces Dios nos pone en esos procesos disciplinarios y no nos gusta para nada. Pero mirá lo que dice. Pero luego produce un fruto apacible, de bendición. Luego viene el gozo para aquellos que, dice, han sido ejercitados en la disciplina. Pero vos sabés que hay algo más fuerte todavía ahí, porque dice que si Dios nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Bastardos, dice. Porque el padre corrige a su hijo, dice la Biblia. El padre corrige, tiene derecho de corregir a su hijo. Y si un padre no corrige a su hijo, es como un hijo bastardo ese hijo. Si el hijo no acepta la corrección, porque ¿qué es el hijo bastardo? El hijo bastardo era el hijo extramatrimonial, ¿no? Entonces, el padrastro como que no tenía mucha autoridad para corregir a ese hijo que no era de su sangre, era un bastardo para él. Era un hijo extramatrimonial. Ahora, Dios no tiene hijos extramatrimoniales. Dios tiene hijos. Y entonces Él te disciplina y te aclara. Puede que no te sea muy lindo,
la disciplina, pero luego me vas a agradecer. ¿Cuántos recuerdan lo que nos decían nuestros padres? Ya me vas a agradecer, ¿se acuerdan? Y dígame, nos estaremos volviendo viejos, y dígame, sí, porque hoy que le decimos a nuestros hijos, ¿no es cierto, hijo? Vas a ver que un día me vas a agradecer que no te haya dejado ir a esa fiesta a la que querías ir, ¿no? Porque nuestros hijos, si es por ello, quieren ir a todas las fiestas que puedan haber, ¿no? ¿O no? Y quieren hacer lo que se le dé la gana, y a veces le decimos, no, a esta fiesta no vas a ir. A veces me pasa que, por ejemplo, me pide permiso para ir con un amigo, no, con ese no te dejo. Ah, papá, pero no te dejo, punto. Y es una disciplina fuerte para él, porque ¿cómo? ¿Por qué no te dejo, punto? Tampoco tengo que darte muchas explicaciones, no te dejo, ¿no? Pero uno sabe, porque nosotros tenemos una experiencia de ver a alguien y más o menos ya lo leemos, ¿no? Tenemos como ¿no? Ese sexto sentido, que nos da la vida que hemos tenido. No te dejo. ¿A la casa de quién vas a ir a dormir? No. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con quién vas a venir? Ah, no. Entonces, ninguna disciplina, ¿no? Y a veces Dios también, ¿no? Queremos hacer cosas y Dios nos dice que no. Y nos cierra las puertas. ¿Cuánto de lo que estamos acá Dios nos ha cerrado la puerta más de una vez? Y no, pero este es mi sueño. Y Dios te cierra la puerta y te dice no. Y uno se enoja. Pero Dios sabe por qué. El Señor te está disciplinando. Y disciplinar no es ni que te quiera hacer lastimar. No. Porque si vemos la disciplina, entre otras cosas, significa la guianza que le damos a nuestros hijos. Entonces te está guiando a través de eso. Es importante eso, ¿no? Que la disciplina se entienda. Aparte, la Biblia nos habla, hijos, obedeced a vuestros padres. Así que la Biblia misma nos respalda en esto de que Dios espera que los hijos obedezcan a su padre. Ahora, haremos bien nosotros como padres ya de hijos que están creciendo, algunos ya hijos más grandes, haremos bien en enseñar a nuestros hijos, que ya son padres, muchos de ellos, a que entiendan que disciplinar a sus hijos es salvarle la vida. Es salvarle la vida, y ahora lo vamos a ver, es salvarle la vida. Que no entren en estas corrientes en donde hay que permitirle todo al nene, porque así terminan esos chicos después, ¿no? De hecho, los niños muchas veces hacen cosas para ver si le importamos verdaderamente. Lo hacen para llamar la atención. ¿Por qué? Porque tu disciplina a él le da seguridad. Tu disciplina a él inconscientemente le dice, papá y mamá me cuidan. Están pendientes, están pendientes. Han habido casos de hijos que se han deprimido y que no se han sentido amados porque los padres decían, sí, haz lo que quieres, sí, haz lo que quieres, sí, hacelo. Y esos chicos, ¿qué pensaban? No le importa, papá. Pero cuando vos lo disciplinás, vos le estás dando un gran mensaje, le estás diciendo, mirá, te amo, mirá, no voy a permitir que te lastimes, mirá, yo estoy viendo cada cosa que haces, estoy atento de tu vida, es un gran mensaje. Nosotros siempre decimos que mamá, con nosotros, con los tres, siempre fue a veces demasiado permisiva y se hizo mal. Hoy que nosotros estamos en el Señor y lo vemos, por ahí en ese entonces, cuando no conocíamos, nos quería disciplinar y éramos los tres rebeldes que hacíamos lo que queríamos. Le decía, no, usted no va, nosotros nos quedamos igual, los tres. Y después, con el tiempo, ya era ella muy permisiva, ella siempre, protegiendo, apañando, diciendo, buscando muchas siempre. Mamás así. Sí, hoy nosotros que ya estamos grandes, somos padres, estamos en Cristo, lo vemos diferente y vemos el mal. Vos fíjate, Vale, que acá en la página 122, que es donde vamos a estar ahora, cuenta la historia de una madre que va a ver a su hijo a la cárcel. Su hijo era pirata del asfalto. Y como pirata del asfalto, ¿qué pasaba? A los que comerciaban y tenían que llevar la mercadería de un lado a otro, los volvía locos, porque como era pirata del asfalto, atracaba los camiones, las camionetas, todo lo que esta gente llevaba para comerciar en los pueblos y los robaba. Los saqueaba y los arruinaba. La policía un día lo agarra y la madre va a visitarlo. La madre lo quiere abrazar, obviamente él está con la esposa, porque te ponen con la esposa
lo va a abrazar y este muchacho le muerde la oreja a la madre. La madre salta y le dice, ¿esa es la manera de tratar a tu mamá? Sí, le dice, estoy acá por tu culpa. ¿Cómo es por mi culpa? Cuando yo traía del vecino las cosas, en vez de retarme, en vez de disciplinarme, me decías, bien, hijo, bueno, bien. Y traía otra cosa que sabías que era robada y en vez de disciplinarme, corregirme, me felicitabas. Y fui, justamente, ¿no? Todo eso que vos me felicitabas me impulsaba a seguir haciéndolo. Porque si en vez de corregirme, vos lo tomabas como una cosa, una hazaña, o lo tomabas como, muy bien, hijo, qué vivo que sos, lo que produjo en esa criatura, ¿qué era? Que esa criatura terminara creyendo que el camino era por ahí. Y yo puse una frase acá, ¿no? Lo que alimentas crece. Lo que alimentas crece. Si vos estás abonando, si vos abonás con tu silencio, con tu no disciplina, lo maleducado, lo atrevido, lo irrespetuoso, lo mentiroso, lo rebelde de tu hijo o tu hija, vos estás abonando esa tierra para que crezca lo malo, para que crezca justamente todo eso que mañana será de destrucción para la vida de él. Si no aprende obediencia en tu casa, si no aprende respeto en tu casa, si no aprende sujeción en tu casa, él va a tener un empleo mañana. ¿Y qué le va a decir al patrón cuando el patrón le diga hacer las cosas? ¿Quién sos vos? Y va a perder trabajo. Y no va a llegar nunca a tiempo. Porque en tu casa no, o en mi casa, en nuestra casa no aprendió lo que es el respeto, la obediencia, la integridad. Si no aprendió la integridad en casa, cuando lo agarran en el trabajo, robándose las cosas del trabajo, lo van a echar. Ven que uno los ve, ¿no? ¿Y eso, Franco, de dónde es? Lo encontré. ¿A dónde lo encontraste? Decime. No, entonces eso no es tuyo. Eso no es tuyo, es del nene ese que se le cayó. Lo vas y lo devolvés. Entonces él aprende. Ahora imagínate que yo le digo, ¿y ese autito? No, lo encontré ahí y vos no le decís nada. Él va a creer que eso está bueno. Y empieza con un autito. Y andás a donde termina. Entonces, ahí me encanta lo que dice en la página 122, que Dios cuidadosamente deja instrucciones para los padres. Por ejemplo, ser referentes, mentores, guías. Vamos ahí, con eso mismo nomás, referentes. ¿Qué es un referente? ¿Qué es un referente? Sí, un ejemplo. Pero ¿qué más? ¿Cómo podríamos decir? Es un referente. De referir, me refiero a esto, ¿no? ¿Vos querés saber cómo se hace esto? Míralo a él. Esa es la referencia. ¿Querés saber cómo es una persona correcta? Déjame que yo te doy la referencia. Mirá a la Mariana. Entonces nosotros fuimos puestos por Dios para que nuestros hijos tuvieran un referente. Porque, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos? Tenés que amar a Dios. Bueno, ¿y cómo es amar a Dios? Porque Él necesita que vos le des referencias, ¿o no? Ayer en la reunión de hombres, un hermano no levanta la mano para participar de lo que estábamos hablando y me dice, esta semana me explotó la cabeza porque me di cuenta que Dios anda buscando adoradores, pero yo no sé lo que es ser un buen adorador. Yo siempre creí que ser un adorador era venir a la iglesia y cantar corito. Y ahora que me doy cuenta de que ser un adorador implica y conlleva un montón de cosas más, necesito referencia de lo que es ser un buen adorador. Me doy cuenta que ahora estoy viendo o buscando todo lo que conlleva la adoración. ¿Qué es adorar? ¿Qué es ser un buen adorador? Porque si yo no sé qué es ser un buen adorador, no sé si lo estoy haciendo bien o no, y quiero saber si estoy siendo un buen adorador. Fíjate cómo él necesitaba referencias de cómo es un buen adorador para que él supiera cómo él tiene que ser. Ahora, tu hijo, cuando vos le digas algo, va a necesitar verlo. Vos sos el referente, somos referentes de nuestros hijos. ¿Cómo es un buen padre? ¿Cómo es un buen esposo? Porque mañana, ¿qué le vamos a decir? Hijo, cuando él se casa o esté de novia. Hijo, vos tenés que ser un buen esposo. ¿Y él te va a decir qué? Papá, ¿y cómo es ser un buen esposo?
Te va a pedir referencia. ¿Cómo es ser una buena esposa? O mañana va a ser mamá, o va a ser papá. Y va a decir, ¿cómo se hace esto de ser mamá? ¿Cómo se hace esto de ser papá? Y va a necesitar referencias. Y nosotros somos la referencia. ¿Cómo lo hemos educado? ¿Cómo nos hemos tratado? El ejemplo que le hemos dado. Por eso fíjate que dice que los padres somos referentes, mentores. Un mentor, qué importante la figura del mentor. Ustedes están en esa etapa. Ya no solamente son padres de criaturas, ahora son padres de hombres. Y ahí hace falta mentoría. Y mentor es alguien, ¿no?, que se pone a tu lado para guiarte en la vida, pero ya no como alguien que te ordena que hagas algo, sino como alguien que te inspira, que te desafía, que te alienta, que te dice, mirá, yo creo, hijo, que vos tenés la capacidad, pero mirá, nunca olvides que para llegar ahí tenés que ser así, así, mirá, ¿sabés? Yo que vos lo haría de esta manera, mirá, te vi cómo actuaste de esto, mirá, yo te diría que no lo hagas de esta manera, hacelo de esta manera. Eso es ser un mentor, alguien que te va direccionando en la vida. Y eso somos los padres, referentes, mentores, guías, dice acá, ¿no? Protectores, proveedores, ni hablar lo que decías, Betty, ser un ejemplo, ser un ejemplo. Es tan importante eso, ¿no es cierto? Ser un ejemplo. ¿Cómo ves esto, Diego? ¿Qué catarata de cosas, no vemos acá y que nos desafía? Y nunca es tarde, aunque tengamos hijos grandes, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, cuando yo ahora con los chicos grandes ya estaba acompañando. Lo mismo me levanté temprano, estaba leyendo el libro y como ahí está noviando y todo, estamos tocando el tema de no debe ser un esposo. Y se escucha. Lo estás mentoreando. Pero yo digo que es más fuerte lo que yo conozco. Es un punto ese, ¿no? Yo les digo la verdad, oro a diario por esta situación. Oro a diario, a veces le digo a Vivi, oro a diario que me dé sabiduría. Y hay algo que me pasa, es que todo el tiempo estoy pensando en mi propia vida. Qué curioso, ¿no? Porque estoy orando por él, pero pienso en mí. ¿Y por qué pienso en mí? Porque la pregunta que me surge es, ¿estoy inspirándolo? ¿Estoy desafiándolo con mi vida a amar a Dios? ¿Es mi vida un ejemplo para que él pueda seguir? Me pregunto muchas veces, ¿soy lo suficientemente íntegro para que si él mañana escarba en mi vida, porque va a escarbar, ya está escarbando? Y papá, ¿y vos antes de conocer a mamá? Papá, ¿y vos mientras estabas con mamá? Papá, y él está vieron que los hijos hay un momento empiezan a escarbar, ¿no? Papá, ¿y por qué servís a Dios? Papá, ¿y por qué servís a Dios? Papá, ¿y por qué haces esto? Y papá, ¿por qué dijiste esto el otro día? Están buceando profundo ya ahí, están buscando qué tan íntegros somos, qué valores hay detrás de nosotros, porque están buscando eso. ¿Qué te mueve? ¿Qué valor hay ahí? ¿Interés? ¿Qué valor hay ahí? ¿Estás buscando algo que te beneficie a vos? ¿Qué valor hay? Entonces el desafío más grande que yo me veo muchas veces es, estoy siendo lo honesto, lo íntegro que tengo que ser, y trabajo con Dios eso, ¿no? Y me pregunto antes de hacer cada cosa, ¿por qué hago esto? Porque yo soy consciente que en eso que hago las cosas, Él va a ver en algún momento la motivación base. Entonces trato de asegurarme que cada cosa que hago tiene un buen propósito, un buen fundamento, ¿no? Es importante eso, ¿no? Entonces, en Efesios también nos habla de la actitud nuestra, ¿no? Efesios 6:4, si alguien lo quiere leer, está bárbaro, ¿no? Efesios 6:4. Que habla de los padres, ¿sí? Si querés leerlo. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestaciones
Fíjense, ¿no? Es interesante porque está diciendo que no exasperemos a nuestros hijos, sino que los criemos, ¿cómo dice? En disciplina y en... Vos fíjate que no dice que los criemos en miedo, ¿no? O en ira, porque dice criadlos en disciplina. Pero dice no exasperéis, o dice no provoques a ira. A veces nos gusta tocar los botones que los hacen explotar, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? Porque la palabra también tiene cosas para los padres, ¿no? Dice, hey, pará, mirá, está bien que hay que corregir la rebeldía, pero pará, no lo provoques a ira. No le digas cosas o no los corrijas por cada cosa que se te ocurre sin una razón clara para corregir, ¿no? Mi papá muchas veces venía y te pegaba un bife y después te decía por qué era. ¿Ah? Y ya ha llegado un momento que vos ya no lo querías permitir más eso. No, pará, si me vas a pegar, mínimamente quiero saber por qué me estás pegando. Entonces, a veces no nos damos cuenta y provocamos a ir a nuestros hijos. Tenemos que ser claros, te estoy corrigiendo por esto, te estoy disciplinando por esto. Mirá, esta actitud que tuviste no es buena y por eso esta es la disciplina que te voy a dar. Porque tampoco te corrijo porque soy guapo. Mi papá era así, te corrijo porque soy guapo. Y te mando la pieza y acá porque yo quiero y punto. Y vos decís, bueno, pero por lo menos decime por qué no, te va la pieza y punto. Porque soy tu papá. ¿Esa la escucharon? O soy tu papá. Acá mando yo. Y todo bien, pero ya llega un punto que vos creces. Y mira, a mí me importa tres bledos que vos seas mi papá. Si vos no me vas a decir ni siquiera por qué me estás corrigiendo, no voy a aceptar más tu corrección. Porque uno empieza a crecer, uno empieza a pensar, uno empieza a saber qué es el bien, qué es el mal. Y uno empieza a decir, bueno, si me vas a corregir, necesito saber qué hice mal. ¿Qué hice mal? Pero muchas veces los padres corregían por cualquier cosa o porque estaban enojados. ¿Vieron alguna vez a sus padres enojados? Yo vi un montón de veces que estaban enojados por cuestiones de ellos y vos por ahí pasabas por ahí y moviste la mesa y ¡zá! Te comías un bife. ¿Y por qué? Y porque fíjate cómo caminás. Y vos decís, pero... Entonces, a veces nosotros tenemos que tener cuidado cómo corregimos a nuestros hijos. Dios también nos habla a nosotros de cómo debemos corregir. Y dijimos que la disciplina es guiar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, con el ejemplo, por medio de la palabra, mostrándoles el camino, pero eso no quiere decir que seamos dueños de hacer lo que queremos. Hacemos una pequeña pausita y ya doy dos cositas más que quedan nomás y vamos. Me queda chico, ¿viste? Como soy grande, me queda chico. No, creí que... Bien, ganaron el visitante, Diego. ¿Cómo que? Van bien, ¿no? La culpa.